Soy el hermano Willy Sánchez y ahora quiero hablar un poco de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Espero que durante los próximos minutos a ver qué Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar de una parábola. Por cierto, la palabra parábola dice que es un método de la oratoria. Es para ilustrar una verdad moral y religiosa. La palabra parábola es una palabra griega, paráboli, ¿ya? Y que entró al castellano, ¿ya? A nuestro idioma. Ahora, en la actualidad hay muchos hermanos predicadores que están muy versados en la palabra del Señor, han estudiado las lenguas originales en las cuales se escribió la Biblia. Porque la Biblia se escribió en hebreo, griego y arameo. Qué bien por aquellos hermanos que han sacado licenciaturas, doctorado, posgrado, ya, en estas materias, ¿no? Las han podido tomar. Entonces, yo quiero hablar de la parábola de la red. Y me gusta la parábola de la red. Y usted dirá, ¿será que las otras no me gustan? No, sí me gustan. En el Antiguo Testamento tenemos algunas parábolas, pero la mayoría las tenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos aproximadamente 39 parábolas. Sí, 39 parábolas. ¿Cuántos libros tenemos del Antiguo Testamento? Tenemos 39, ¿no? Es más, Mateo registra 20 parábolas, Lucas registra 27 parábolas. ¿Sí? ¿Cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? 27 libros. Y Marcos también registra. Juan, por cierto, no menciona de las parábolas, el apóstol Juan. Ahora, la red, ¿qué es la red? Fíjese, en el libro de Mateo, capítulo 13, tenemos, por ejemplo, en el capítulo 13, vamos a estar leyendo algunos pasajes de los cuales nosotros vamos a aprender algo este día. Si usted no lo sabía, hoy lo va a aprender. Entonces, porque los unos aprendemos de los otros. Yo sigo aprendiendo todavía de mi pastor, o mi maestro en este caso, ¿no? El hermano Patricio González, por cierto, le mando un saludo. Él es mi maestro de escuela dominical. Ahora, la red, fíjese, dice que la red, ¿me entiende? En una red, lo que se usa cuando va el pescador, ¿verdad? Tira la red y ahí cacha de todo, ¿me entiende? Entonces, vamos a ver, dice que en Mateo 13, ¿ya? La parábola número 7, pues se encuentra ahí 7 parábolas. De hecho, en este pasaje pues se registran varias parábolas. Jesucristo, por cierto, cuando habló a la multitud, dice que les hablaba en parábolas. Ahora, algo que quisiera mencionarle también. Jesucristo explicó las parábolas a sus discípulos. Y algunas no se las explicaba a la multitud. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué será? ¿No? Ahora, hoy que leo más la palabra del Señor, me doy cuenta de los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros y que Dios sigue usando a los pastores, ¿ya? A los maestros, evangelistas. De hecho, en Efesios 4:11 nos habla de todos los ministerios que el Señor tiene, de todos los ministerios que hay, para que nosotros vengamos al conocimiento de la palabra del Señor. Y por cierto, en Efesios 4, versículo 11 es donde dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? Fueron 4. Aunque ahora hay algunas denominaciones que dicen que son apóstoles, otros dicen que son profetas y hasta más. Es más, hay hasta profetas mujeres también. Yo he oído decir en algunas iglesias que hay profetas mujeres, ¿no? Entonces, pero no quiero desviarme de allí. Mi tema principal es para compartir con usted que de cierta forma usted aprenda un poco de lo que dice la palabra del Señor, porque sabe que cada persona que viene al conocimiento de Cristo estamos con la responsabilidad
ahora sí, con el deseo de hablar, de que más personas vengan a Cristo. Y yo le quiero hablar de la parábola de la red. Es una parábola muy bonita de la cual nosotros podemos aprender mucho. Déjele muevo aquí porque esta cosa se me duerme. Entonces, vamos a ver en el capítulo 13, por ejemplo, en Mateo 13, verso 47, dice así la palabra del Señor. Verso 47 dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Fíjese bien, recoge de toda clase de peces. ¿Ya? Cuando un pescador sale al mar, se va en su barco, en su lancha, en su bote, como en su chalupa, como usted le quiera llamar, él ahí lleva, por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? En todos los lugares, yo creo, en todos los países, a lo mejor tienen ciertas cosas, diferentes clases de redes. Pero allá la que más me acuerdo yo que usaban era la atarraya y el trasmayo. El trasmayo, si usted es salvadoreño, se dará cuenta de lo que estoy hablando. Es un montón de hilos que van así largo y abajo le ponen plomo. Entonces los hombres, los pescadores, cuando van en su lancha, van tirándola y se va hundiendo. Y después de 2-3 horas empiezan a recogerla ya por el otro lado. Entonces cuando la recogen, todo el pescado que ha venido ahí cae, ¿no? Entonces ahí caen diferentes clases de peces, ¿ya? Entonces el mar, hermanos, es un lugar, es el más rico, pues, de lo que Dios hizo, ¿no? El mar, hay de todo. Entonces ahí hay muchas clases de peces, hay unos que son comestibles, hay otros que no son comestibles, o sea, no se comen. En este caso me acuerdo del pez gato, el peje sapo, por ejemplo, se tiran al agua. Si usted los ve cuando está en la canoa, los tira al agua, ¿verdad? Pero de igual manera, la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que son grandes metáforas, grandes, por cierto, la palabra parábola es una analogía, son analogías bíblicas. En la oratoria es muy explicada, muy usada. Fíjese. Ahora dice que la parábola y la parábola es una y la metáfora es otra. Son similares, pero que de cierta forma dan una gran enseñanza a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y depende también del que la explica, cómo la explica. En este caso, el Señor Jesucristo es el que explicaba las parábolas a los discípulos, ¿verdad? De igual manera, Dios sigue usando a los hombres para que compartan su palabra y nos siguen explicando la palabra de Dios a nosotros, ¿verdad? A los que no conocemos de la palabra de Dios. Fue mi caso, por ejemplo, cuando yo llegué a la iglesia, yo no conocía de la palabra del Señor. Había oído mentar la Biblia, pero no sabía dónde quedaba Mateo, ni tampoco sabía dónde quedaba Apocalipsis. Entonces, poco a poco uno va aprendiendo y hay hermanos que le siguen explicando, a uno le explican dónde queda Mateo 5:20, entonces, y uno empieza a aprender de la palabra del Señor. Ahora, aquí le quiero hablar de la red. Dice que la red, vea, es un instrumento preparado, un recurso preparado, muy especial para todo aquel que vive de la pesca. En este caso, aplicándolo espiritualmente hablando, cuando estamos en una iglesia, cuando llegamos, por ejemplo, en mi iglesia hay personas de distintas nacionalidades, mexicanos, salvadoreños, hondureños, colombianos, peruanos, de distintos lugares. Entonces allí somos una mezcla, ¿no?, de distintos lugares, pero todos venimos a Cristo de una o de otra forma. Dios usó varios medios para que nosotros vengamos a Cristo. Entonces el predicador en este caso habló la palabra, o hermanos que nos invitaron y nos hablaron de la palabra y fueron preparando el terreno para que nosotros llegáramos a la iglesia, y puestos allá, cuando el pastor hiciera el llamado, ¿verdad?, aceptáramos a Cristo como el único y suficiente Salvador. Por cierto, yo recibí a Cristo cuando escuchaba la historia, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Una parábola muy bonita, ¿verdad?, en la cual, según los encuestadores, dicen de que de esa parábola es cuando más personas han venido al Señor Jesucristo. Pero en la parábola de la red,
Fíjese, cuando nosotros leemos el 47, Mateo 13, 47, dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar. Dice, recoge de toda clase de peces. La palabra del Señor, cuando una persona comparte de la palabra de Dios, en este caso lo estamos haciendo por medio de la red, ¿verdad? Porque es la red. Si usted mira este mensaje, esta palabra, donde quiera que usted se encuentre, y si usted no ha hecho una decisión por Cristo, no lo retarde. Dios le está llamando de una o de otra forma a que usted venga al conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dice, tenemos un pasaje que está en el libro de Job. Vamos a ver allí en el libro de Job. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, ¿ya? Job, nosotros conocemos la historia de este varón. Nosotros sabemos de lo que él sufrió, de lo que él padeció y de cómo Dios lo usó a este gran varón. Si nosotros vemos Job 19, verso 6, por ejemplo, sabed ahora, dice, que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Fíjese bien, Dios me ha derribado, dice, y me ha envuelto en su red. De igual manera, todos nosotros tuvimos un antes y un después cuando llegamos a Cristo. La persona que yo era hace 20, 30 años es una persona completamente diferente. Claro, era mucho más joven, había cometido muchísimos errores. Ahora soy un hombre ya entrado en algunos cuantos años, ¿verdad? Pero agradezco al Señor porque hasta aquí el Señor me ha ayudado. Sí, hasta aquí Jehová me ha cuidado y me ha bendecido. Entonces, en esta parábola, yo leyendo esta parábola, leyendo los textos, leyendo algo otros libros adicionales de los cuales hablan, ¿vea?, de esta parábola, porque Dios sigue usando al hombre para que compartamos esta palabra, llevemos esta palabra a aquellos que no conocen de Cristo. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, dice, sabed ahora que Dios me ha derribado, o sea, lo ha tirado y me ha envuelto en su red, ¿ya? Me ha envuelto. Yo les decía el trasmayo de cómo el pescador, ¿sí?, allá en la Unión, en mi país, en El Salvador, mi país de origen, de cómo trabajan aquellos hombres para recoger los peces. Ahora, vamos a ver un pasaje que está también en Juan. Por ejemplo, vamos al Nuevo Testamento, vamos a leer en el libro de Juan capítulo 21, Juan 21, capítulo 21, versículo 6, dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Fíjese bien, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Yo en cierta ocasión yo decía que la Biblia nos habla de dos palabras que son bien fundamentales. Una es obediencia y la otra es pecado. Aquí, si nosotros hacemos caso a lo que Dios está diciendo, a como lo hicieron caso los discípulos, dice, Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca. Y yo me puse a pensar, ¿por qué a la derecha y no a la izquierda? Fíjese, ¿por qué a la derecha y no a la izquierda? ¿Verdad? Pedro era uno de los hombres que anduvo con el Señor Jesucristo, era líder, ¿verdad?, en aquel entonces. Él conocía la pesca, conocía el lago, sabía de que el pescado en el día permanece en el fondo y en la noche sube a flote. Entonces el conocimiento que él tenía de la pesca era un conocimiento original, bueno, verdadero, porque él sabía, tenía todas las mañas para poder pescar. Pero en este caso, el pescador no había cachado nada o no agarraba nada en ciertas ocasiones. Entonces Jesucristo, cuando andaban con el Señor Jesucristo, Jesucristo les dijo, hagan esto y esto, y cuando ellos lo hacían, habían resultados. Aplicándolo a la vida espiritual en nuestra vida, cuando Jesucristo nos está llamando de una o de otra forma a que nosotros hagamos algo, debemos hacerlo,
porque cuidado cuando desobedecemos. ¿Sí? Es mejor obedecer. Es mejor obedecer y hacer. ¿Entiendes? Hacer renuantes a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Entonces dice que aquí la barca estaba en una posición, en la misma posición, eran los mismos pescadores y era la misma barca. Ahora, Cristo dice que ordenó al apóstol Pedro, ¿verdad?, para que hiciera cosas de las cuales él tal vez ya las había hecho, pero no tenía fe para que le salieran de la manera adecuada. Vamos a ver allí un pasaje que está en el libro de Lucas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículo 4. A ver qué nos dice este pasaje. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Fíjese bien, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, dice, y echad vuestras redes para pescar. Fíjese, esta palabra boga aquí se refiere rema, mar adentro. Dice que es una palabra que la obtuvimos del francés, llegó al latín, llegó al francés, pero que nosotros la obtuvimos del italiano. Entonces, esta palabra tiene varios significados. Por cierto, hay un pez que es comestible y que está allá por el Medio Oriente, entonces, que se come, que así se llama, boga. Ahora, aquí el Señor Jesucristo estaba diciendo boga mar adentro. De una o de otra forma, la red es usada para que nosotros vengamos al conocimiento de Cristo. Dios usó una red para que se me hablara a mí y yo viniera a los pies de Cristo, y es la razón por la cual yo hoy estoy hablando de su santa palabra y quiero aprender y exponer y saber compartir la palabra del Señor a aquellas personas que no han hecho una decisión por Cristo, porque ¿sabe qué? Tengo que interesarme por aquellas personas, aquellas almas que no han decidido buscar del Señor Jesucristo. Dios tiene planes para usted y para mí. Solamente está en que usted abra su mente y su corazón y venga al conocimiento de la palabra del Señor y lea la palabra del Señor. Entonces, son pasajes bien claros y muy bien específicos para cada uno de nosotros. Dice que cuando Jesucristo andaba, la gente se amontonaba, se aglomeraba, escuchando la palabra del Señor. Entonces, de igual manera que despierte en usted el deseo de buscar de la palabra del Señor, de aprender de la palabra del Señor, porque sabe que cuánto tiempo nosotros iremos a estar en este lugar no sabemos. Dios tarde o temprano nos va a llamar a su presencia. Si usted está con Cristo y un día Dios lo llama a su presencia, dice la palabra que usted va a morar al reino celestial. Pero si usted no acepta a Cristo, será todo lo contrario. Si usted no recibe a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, Dios es muy claro y muy específico. El tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles. Vivimos en tiempos de pandemia. Las iglesias las han cerrado. Hoy, por ejemplo, no tuvimos servicio en nuestra iglesia. Entonces, es necesario que nosotros invoquemos más el nombre del Señor, porque están viniendo tantas pestilencias, pero la palabra del Señor es bien clara. ¿Vea? En Jeremías, en Isaías, nos habla de todas estas clases de males que nos iban a caer. Entonces, pero que Dios, está en control de todo. Nosotros sabemos que como hijos de Dios sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Y su palabra es bien clara para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es verdad. Dice la palabra que sea todo el hombre mentiroso, pero la palabra de Dios es veraz, dice. Entonces, Dios tiene planes para que usted y yo vengamos al conocimiento de la palabra del Señor y que sigamos proclamando que en Cristo hay vida y hay salvación. Y que este libro es uno de los libros más importantes que hay en el mundo.
¿sí?, llamado Biblia. Y usted va a decir, no, pero es que no la entiendo, no entiendo la palabra. Pues de eso se trata. Si usted no entiende la palabra del Señor, Dios le va a dar la sabiduría adecuada para que usted venga al conocimiento y usted pueda escudriñar las Escrituras y hablar de Cristo Jesús. Mire, por ejemplo, en Deuteronomio 29:29 hay un pasaje que dice, las cosas secretas, dice, pertenecen a Jehová, vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjese, Deuteronomio 29:29. Tiene 4 frases. Cada frase nos da un gran mensaje, excelente mensaje para usted y para mí. Vamos a seguir con nuestro tema. Vamos a ver allí a ver qué nos dice la palabra del Señor en el libro en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en el libro de Ezequiel. Fíjese, en el libro de Ezequiel, capítulo 32. A ver qué dice la palabra. Ezequiel 32, verso 3. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, dice, y te harán subir con mi red. Fíjese bien, pasaje muy interesante, ¿vea?, de este siervo de Dios que vivió 600 años, 700 años antes de Cristo, y lo que él está siendo bien claro y bien específico para que los hombres y mujeres que vivamos en el siglo XXI pongamos atención a lo que la palabra nos está enseñando. ¿Qué quiere la palabra que nosotros aprendamos? De cómo Cristo quiere que nosotros vengamos a los pies de Cristo. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre mi red, dice, con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red de muchos pueblos. Oiga bien, muchos pueblos, ya se diga hondureños, salvadoreños, mexicanos, haitianos, lo que sea. Entonces, Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Vamos al Nuevo Testamento, que es donde estamos. Mateo 13, que es donde estamos. Por cierto, ahí tenemos nosotros una parábola, la cual nos habla que el objetivo primordial de la palabra es que nosotros vengamos a Cristo, porque un día dejaremos esta tierra y Dios quiere que nosotros estemos en el reino de los cielos con Él. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. 48 dice, y una vez llena, dice, la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Fíjese. Cuando yo era niño, recuerdo que me cruzaba por las playas allá en La Unión, que es donde yo soy nativo. Entonces, allí me acuerdo que los hombres venían del mar en sus lanchas, en los barcos, y traían todo lo que habían pescado. Cuando llegaban allí, escogían lo que era comestible, lo que no era comestible, lo que se vendía para esto, lo que se vendía para allá. Entonces, de igual manera, fíjese, Dios nos está llamando y está esta parábola de la red, ¿verdad?, donde hay muchas personas. Por ejemplo, hay personas que me dicen, oye, pero ¿cómo es posible que fulano, dice, estuvo en la iglesia mucho tiempo y ahora anda haciendo lo malo? Déjeme decirle, usted no ponga la mirada en el hombre, póngala en Jesucristo. El hombre le va a fallar, pero la palabra dice, sea todo el hombre mentiroso, pero la palabra de Dios veraz. O sea, el hombre le va a fallar. En una iglesia prácticamente es un hospital de enfermos espirituales. Todo aquel hombre y aquella mujer que quiere llegar a los pies de Cristo. Entonces, usted ponga la mirada en el Señor Jesucristo. Él no lo va a defraudar. El hombre sí lo va a defraudar. El hombre se va a equivocar, ¿verdad?, pero Cristo nunca se va a equivocar. Entonces,
podemos ver que en una red, ¿verdad? En una red cae de todo, ¿verdad? Cae prácticamente de todo, pero usted tiene la escoja para saber qué es lo que va a elegir, qué es lo que va a poner, qué es lo que va a desechar. Entonces, vamos a ver otro pasaje que está en el 49, dice, así será el fin del siglo, dice, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Fíjese bien, aquí nos está explicando la parábola, ¿sí? Dice que saldrán los ángeles y apartarán los malos y apartarán a los justos. Entonces, son palabras muy específicas, muy claras para todo lector de la palabra. Fíjese, aquí nos habla de la red, nos habla del mar. Dice que el mar representa la esfera en la cual los hombres viven y se mueven, dice, y corresponde a la tierra y al campo. Si usted se dará cuenta, tenemos el 74% de tierra y el resto es pura agua. Entonces, Dios está en control de todo. Dios está en control. Dice que el mar representa pues al campo, la esfera, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta de cómo Dios usa los medios para que nosotros vengamos y aprendamos de esta gran palabra, de la palabra del Señor. ¿Verdad? Son textos bien específicos para usted y para mí. Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Verdad? Entonces, aquellas personas que quieren seguir, que quieran aprender, que quieren seguir las cosas espirituales, que quieren buscar del Señor, que día tras día se levantan con el único objetivo de decir, Señor, gracias por el día, gracias por la salvación, gracias porque hasta aquí has cuidado de mí, y que siempre pongamos a Jesucristo en primer lugar, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted se encuentre. Si usted escucha este mensaje, esta palabra, la cual ponga en su mente y en su corazón. Vamos a ver otro pasaje, por ejemplo, que está en el libro de, en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel. Vamos a ver Joel, capítulo 2, verso 32, dice así, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Oiga bien, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Fíjese bien, todos nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Todos nosotros fuimos llamados o hemos sido llamados. De hecho, hay un pasaje que habla en Apocalipsis 3:20. Es un pasaje muy específico para todo aquel que está en la congregación, escuchó el mensaje 1, 2 y 3 y 4 veces, porque Dios sigue usando al maestro y al predicador para que exponga la palabra. Entonces, el predicador hace un llamado para que usted reciba a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Oiga bien, es promesa de Dios, no es promesa mía. Lo está diciendo el libro de Joel. El profeta Joel lo está mencionando. Entonces, son pasajes muy bonitos. De hecho, este libro es tan bonito. Le habla también de aquel día que iba a suceder en Pentecostés. ¿Se acuerdan? En Hechos 2 nos habla de que allí habían gente de todas las naciones. ¿Me entiende? Habían pardos, israelitas, egipcios, de todas las naciones, aproximadamente 16 nacionalidades. Entonces, en esa red llegaron muchos y escucharon el mensaje en un solo idioma, ¿sí? En un solo idioma, porque Dios usa los medios para que nosotros vengamos al conocimiento de Cristo. Y de hecho, el apóstol Pablo menciona a Joel, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 10. Vamos a ver qué dice. Fíjese, un pasaje muy interesante. Romanos capítulo 10, versículo 13, dice la palabra, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjese, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es promesa que viene de parte de Dios. Es promesa que viene
que Dios la ha hecho. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. O sea, ni se va a arrepentir. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Entonces, Dios tiene estos planes, los tiene para usted y los tiene para mí. Entonces, cuando dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, usted y yo, si nosotros conocemos de la palabra de Dios, es necesario que nosotros aprendamos más de Dios, y la promesa la está dando el Señor. Dice, porque el propósito de Dios es de extraer, dice, o sea, de extraer de un pueblo que anda haciendo lo malo a un pueblo que venga a hacer el bien. Fíjese bien. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado se está multiplicando día tras día en nuestras naciones. ¿Sí? Se está multiplicando el pecado. La palabra dice que hay dos caminos, dice. Hay uno que es ancho, en donde todo mundo quiere llegar, y hay uno que es angosto, en donde pocos queremos llegar. Entonces, si usted escucha el mensaje por segunda o tercera vez, no sea tardo a ese llamado. Entonces, acuérdese que en este mundo estamos pasajeros, que no sabemos cuánto tiempo nosotros vamos a estar en este lugar, pero que Dios tiene planes para usted y para mí, que nosotros vengamos al conocimiento de Cristo. Y ¿sabe qué? La palabra dice, santifícame en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y como dice en Romanos 1, 16, 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dice, mas el justo, dice que el justo por la fe vivirá, dice la palabra. El justo por la fe vivirá, dice. Entonces es palabra de Dios, y cuando usted lee esos pasajes, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No tenemos que avergonzarlos, ¿verdad? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces el plan está en que usted y yo busquemos más de la palabra del Señor, y el nombre del Señor será glorificado. Entonces vamos a ver allí otra vez en el libro de Mateo, que es donde estamos, Mateo 13, ya los últimos dos pasajes. Mateo 13 nos habla y dice, fíjese lo que dice el 49. Así será el fin del siglo, dice. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. 50. Y los echará en el horno de fuego. Oiga bien, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese, y esto es palabra de Dios, no es palabra mía, lo está diciendo la palabra del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, damas y caballeros, amigos y amigas, donde quiera que usted se encuentre, si usted no ha hecho una decisión por Cristo, Dios lo está llamando. Es posible que hoy llegue salvación a su corazón, a su mente. No es casualidad. Siempre suelo decir en mi iglesia donde soy miembro, las casualidades no existen. Si a usted se le invitó a venir a la iglesia y escuchar el mensaje, Dios tiene un plan para que usted tenga el valor de reconocer que es un pecador, que es una pecadora, y hacer una decisión por Cristo Jesús. Yo lo hice hace algunos años, y déjeme decirle que no me arrepiento el haberle hecho, que Dios me cuidó cuando yo andaba mal, y Dios me va a seguir cuidando hoy que trato de andar más bien. No perfecto, porque perfecto, dice el apóstol Pablo, solamente es Cristo. Yo camino a la perfección, trato de caminar. ¿Sabe qué? Poniendo la mirada en Jesucristo, no poniéndola en el hombre, porque sé que el hombre me va a defraudar. El hombre es cuando usted pone la mirada en el hombre. Dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y si a usted siente el deseo de escudriñar la palabra del Señor,
la Biblia dice escudriñar las escrituras, dice, porque ellas dan testimonio de mí, dice. Ellas son las que dan testimonio, ¿verdad? Así de que le invito para que usted siga adelante buscando de la palabra del Señor, aprendiendo de la palabra del Señor, y que un día, no muy lejano, Dios ponga en su mente el buscarle. Fíjese, la red dice que se recoge de todo. La red recoge de todo. Fíjese bien, buenos y malos, justos e injustos. Dios tiene planes para con cada uno de nosotros. Hay una palabra que es bastante cuestionable o ha sido cuestionada a través de los siglos. Algunas personas estuvieron tan cerca de recibir a Cristo, pero por X motivo no lo hicieron. Pusieron su mirada en otras personas, en su padre, en su madre, en su hermano, en el qué va a decir la gente, y no recibieron a Cristo. Entonces han dejado esta tierra y se han ido sin Cristo, porque la palabra de Dios dice: todo aquel que crea, dice en un pasaje, sea bautizado, dice. Ahora, todo aquel que crea, haga una decisión por el Señor. Dice que usted tiene que arrepentirse hoy delante de los hombres, porque si usted se avergüenza de Dios delante de los hombres, dice que Cristo se va a avergonzar de usted delante de su Padre que está en el cielo. Entonces, Dios nos está llamando de una o de otra forma. Ahora, actualmente, como en el pasado, hubo gente que recibió el mensaje, que se le compartió el mensaje y no quisieron escuchar el mensaje de la palabra del Señor. En la actualidad nosotros tenemos amigos, vecinos, amigas, de las cuales nosotros podemos hablarles de Cristo, invitarles a la iglesia, decirle que estamos orando por ellos cuando tienen algún problema de salud. Porque ¿sabe qué? Cuando todo va bien, tenemos dinero y tenemos salud, se nos hace difícil dar gloria a Dios. Pero ya para ir cerrando nuestro punto, le voy a llevar a un pasaje que está en el libro de Hechos. Allí vamos a encontrarlos con un hombre, ¿sí?, del cual tenía poderío. Cuando digo poderío, dice la palabra que este hombre era un rey, no era cualquier persona. Entonces, era un rey. Vamos a ver en el pasaje Hechos 26, capítulo 27, dice. Vamos a ver desde el 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, todo ha sido libre, ha sido expuesto, la palabra es expuesta a lo libre. Dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Fíjese el 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Fíjese bien, Pablo, el príncipe de los apóstoles, estuvo con el rey Agripa y le habló de la palabra del Señor. Y el 29 dice: y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, dice, todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. El apóstol Pablo le habló a un hombre, a un rey, el cual escuchó la palabra, pero no se arrepintió, ¿verdad? No quiso escuchar de la palabra del Señor en ese momento, no escuchó. Y el apóstol Pablo, Dios lo usó para que le hablara. Vamos a ver Hechos 28. Hechos 28, capítulo 26, ¿qué dice la palabra? Dice, ve a este pueblo y diles: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Oiga bien, y no percibiréis. Dios ha usado a grandes hombres para que nosotros vengamos al conocimiento de Cristo. Entonces, si usted, donde quiera que usted me esté escuchando, Dios tiene planes con usted. Si no ha hecho una decisión por el Señor, yo le invito para que usted venga a los pies de Cristo. Vamos a hacer una oración
decirle que el Señor le siga bendiciendo, que donde quiera que usted se encuentre, vamos a orar esta tarde. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por la salvación en Cristo Jesús. Te pido por todos los enfermos de nuestra iglesia. Te doy gracias por la recuperación de la hermana Leticia Díaz. Te pido también, Señor, por la recuperación de mi buen amigo Domingo Martínez. Te pido por Nicolás Martínez, por el hermano Francisco Chávez, por el hermano José Manuel Ríos y por todos los enfermos de nuestra iglesia. Te pido, Señor, por la recuperación de los que están mejorando y te pido por todos los que han sido tocados, los que se sienten mal. Tu palabra dice que oremos los unos por los otros. Y es necesario que nosotros invoquemos tu nombre, Señor. Que con un corazón contrito y humillado nosotros clamemos a ti y tu palabra se siga proclamando. Te pido por las personas que escucharán de una o de otra forma este tema. Que tú toques sus mentes y sus corazones. Y que si alguien no te conoce, que un día vengan al conocimiento. Porque tu palabra dice, Señor, tu palabra dice que es necesario que nosotros nos pongamos a cuentas contigo hoy que estamos vivos. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y la esperanza que tenemos es de que un día dejaremos este lugar. Pero es bueno que estemos en la presencia de Cristo Jesús, morando allá en tu presencia. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero que tu palabra no pasará. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar un poco de tu santa palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu palabra es bien clara y específica. Y dice, Señor, que si nosotros clamamos, que tú los levantarás de nuestro lecho de enfermedad. Tu palabra dice bien clara, Señor, que alcemos nuestra voz y nuestra mente y nuestro corazón con el único objetivo, Señor, de proclamar tu santo nombre. Dice tu palabra, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro y que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sabemos y confiamos en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias por su atención. Les habla el hermano Willy Sánchez. Vivo en Nacogdoches, Texas, por cierto. Si usted lo tengo ahí de amigo en el Facebook, vive en Nacogdoches, vive en Center, Lufkin, Alto, Mar Enterprise, Garrison, y un día nos quisiera visitar. Estamos ubicados en 1917 South Fredonia. Entonces, ahí está la iglesia. Nos va a dar mucho gusto mirarle en ese lugar. Así de que usted está invitado. Y pues si no puede venir, pues puede mirarlos por ahí. Entonces, ahí nos estamos congregando. El hermano pastor es el hermano Joseph Barbosa. Entonces, recuerde, 1917 South Fredonia, en Nacogdoches, Texas. Ponga su GPS. Sí, porque algunas personas me han preguntado dónde estamos localizados. Entonces, así es de que ahí le estamos dando la información adecuada para que usted decida un día visitarnos y estar entre nosotros. Ahí hay una banca para usted. Entonces, usted será bienvenido. Recuerde, 1917 South Fredonia, en Nacogdoches, Texas. Que Dios le bendiga.